Buenos días. Buenos días, doctor Pereira. ¿Pueden empezar? Ok. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar un poco. Es un tema bastante extenso, pero bueno, vamos a tocar un poco a grandes rasgos de lo que son los dispositivos de asistencia ventricular. Vamos a empezar definiendo la insuficiencia cardíaca avanzada, ya que es a este grupo de personas a quienes va dirigido estos dispositivos. La insuficiencia cardíaca avanzada se define como la persistencia de los síntomas que limitan la vida diaria. Esos pacientes que están en clase funcional 4 o en el estadio D de la otra clasificación, ya vamos a ver en un momento, a pesar de un tratamiento óptimo, como los fármacos que se han probado en las anteriores guías. Recordamos que estos fármacos tienen que ser a la dosis tope, a la dosis máxima, que es lo que va a llevar a disminuir la mortalidad o a cambiar en algún sentido el pronóstico y la patología de esos pacientes. Como ya mencioné, se corresponde con el estadio D de la clasificación propuesta por la AJA, y se trata de pacientes que tienen una cardiopatía estructural avanzada, irreversible y con signos severos de insuficiencia cardíaca que, bueno, van a ser candidatos ya a otras alternativas terapéuticas, ¿no? Ya sea el trasplante cardíaco o, en este caso, los dispositivos de asistencia circulatoria. Entonces, acá tenemos una correlación entre los estadios de la AJA y la clase funcional. Si bien es cierto, vamos a ver el estadio A de la AJA, pues son pacientes en riesgo, entonces no tienen aún sintomatología cardíaca. Y por el contrario, el estadio D ya sería con el estadio que se corresponde con la clase funcional 4 de la AJA, que son sintomáticos en reposo, ese es el inicio, y pues va a toda la clasificación que ya sabemos de una insuficiencia cardíaca que nos puede llevar incluso hasta el shock cardiogénico, como vamos a ver más adelante. Otro concepto básico que tenemos que tener en cuenta es el shock cardiogénico, que es el estado de hipoperfusión tisular severo, en el cual el corazón no tiene pues una capacidad de mantener el gasto cardíaco adecuado para poder suplir todas las demandas metabólicas tisulares y mantener una buena perfusión a nivel orgánico. Entonces ha salido una escala de shock que la divide en 5 estadios. Entonces el estadio A de shock es un estadio en riesgo de desarrollar shock cardiogénico. El estadio B, que sería el comienzo del shock, donde hay hipotensión, hay taquicardia, pero todavía no hay signos de hipoperfusión. En el estadio C sería el shock clásico, que ya tenemos una hipoperfusión marcada, se nota hipoperfusión renal, hipoperfusión periférica, hay aumento del lactato, todos los signos que nos están marcando que hay una hipoperfusión a nivel sistémico. El estadio D, que es donde comienza la refractariedad del cuadro, ya hay que, para obtener respuesta, hay que subir un poco más los inotrópicos, hay que utilizar mayores drogas. Y el estadio D, que sería un shock extremo y un shock totalmente refractario, ¿no? Que es lo que no se busca llegar nunca en un paciente. Esa es una pirámide más o menos de cómo va la historia natural de la enfermedad. Más que todo para recordar, nada más nosotros ya sabemos que primero lo básico es, antes que eso todavía es estilos de vida. Luego vendría el tratamiento farmacológico, donde están los pilares del manejo de falla cardíaca. Luego se puede iniciar una terapia de resincronización o dispositivos. Y luego, si es que esto no funciona, pues ya tenemos que entrar a lo que son dispositivos de asistencia ventricular. Y ya en última instancia, cuando se ha intentado todo y nada funciona, pues el trasplante cardíaco como terapia final. ¿Qué significa cuando nosotros hablamos de dispositivos de asistencia ventricular? Pues son terapias avanzadas e invasivas que aún están en desarrollo y en investigación, que van a tener como función sostener y reemplazar la función de eyección ventricular, hacen la función de bomba, ya sea del ventrículo izquierdo, como es la mayoría, como el ventrículo derecho, sostener parámetros hemodinámicos circulatorios y permitir una adecuada perfusión orgánica y tisular, ¿no? Para garantizar los buenos niveles de oxigenación hasta el nivel distal. Para hablar un poco de historia de estos dispositivos, el concepto de corazón artificial por primera vez fue presentado en el año 1958 por Kutsu y Cole en experimentos realizados en perros. En el 1964, DeBakey realiza el primer implante del primer dispositivo de asistencia ventricular después de realizar una cirugía de un doble reemplazo.
Esta menciona que fue una paciente con miocardiopatía de origen reumático. En 1969, Denton Cooley realiza el primer implante de un dispositivo como puente a trasplante cardíaco, pero este no fue exitoso. Es así que en 1982 se realiza el implante de un dispositivo de asistencia ventricular como puente a trasplante, y este paciente sí estuvo 112 días con este dispositivo y pues se consiguió el posterior trasplante cardíaco. En 1984 se publica el primer reporte de trasplante con el uso de dispositivos de asistencia ventricular ya de larga estadía. En el 2006 salen los parámetros clínicos de insuficiencia cardíaca avanzada, que es la escala Intermax, y vamos a ver en un momento. Esto nos va a ayudar a ver qué dispositivos podría usar el determinado paciente de acuerdo a los perfiles que presenta. En el 2008, la FDA aprueba el HeartMate 2 como terapia puente a trasplante. Y en el 2010, la FDA lo aprueba como terapia de destino. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos la escala Intermax? ¿No? Esos han desarrollado son perfiles clínicos de la etapa de la insuficiencia cardíaca avanzada, son 7 parámetros, que va desde el más grave, y el 7 es el grado entre insuficiencia cardíaca avanzada, el grado más leve, ¿no? Pero cabe resaltar que los 7 son falla cardíaca avanzada. Donde tenemos que el perfil 1 de Intermax es el estado más grave, es un paciente que está en shock crítico, shock refractario, ya hay una falla multiorgánica severa. La escala número 2 o el perfil 2 es el paciente que tiene soporte inotrópico, que a pesar de que tiene soporte inotrópico, tiene un deterioro progresivo, hay una pobre respuesta. El perfil 3 es el paciente que es usuario de inotrópicos, puede ser a dosis bajas o medias, y hay una respuesta a inotrópicos y aún no hay falla multiorgánica, ¿no? En el estadio 4, en el perfil 4, es el paciente que tiene síntomas en reposo. El estadio número 5 es el paciente que tiene intolerancia al ejercicio. Y el 6 y 7 son pacientes ambulatorios que realizan una actividad física bastante limitada. Entonces, se ha hecho bastantes estudios con estos tipos de pacientes, por ejemplo, se llegó a clasificar en estos perfiles y se ha correlacionado una supervivencia después del implante del dispositivo. Por ejemplo, los que están en el perfil 3, esos pacientes son los que están estables pero están dependientes de inotrópicos, tienen una mejor supervivencia, a diferencia de los que están en el perfil 1, que tienen de por sí ya una elevada tasa de mortalidad y generalmente están demasiado enfermos para que respondan a la mayoría de estos dispositivos, ¿no? Este cuadrito nos va a servir de apoyo para saber, digamos, lo que uno tiene que hacer o para dónde jala según la condición del paciente, ¿no? Aquellos que están, por ejemplo, en una escala 5, 6, 7, que tienen una falla cardíaca avanzada, pero no es una falla cardíaca terminal, entonces vamos más para lo que sería un tratamiento inotrópico, ¿no? A diferencia de los que están en el estadio 4, 3, 2 hasta 1, que jalan más para el lado de dispositivos de asistencia o un trasplante. Y hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, en el paciente que está en el estadio 1, que tiene este shock crítico, que es refractario, hay que evaluar a qué nos va o para dónde vamos a ir, ¿no? Si nos conviene un dispositivo de asistencia de repente de corta duración, o es un paciente que de frente va a ir a trasplante, o es un paciente que ya no se le puede ofrecer nada más y va a ir a cuidados paliativos. Entonces, ¿de qué depende que nosotros decidamos que el paciente necesita un dispositivo de asistencia? Hay que valorar ciertos parámetros y obviamente la escala Intermax, que nos va a ayudar a catalogar a ese paciente. Entonces, en los estadios clínicos tenemos que el paciente debe tener disfunción orgánica, irreversible, disfunción renal, hepática, circulación periférica. En los parámetros hemodinámicos, un índice cardíaco bajo, menos de 1.8, una presión arterial también por debajo de 80, una resistencia vascular elevada y una diuresis menor de 20 cc por hora, ¿no? En cuanto a los exámenes de laboratorio, pues el paciente tiene que estar en un estado de acidemia constante, una saturación venosa disminuida también, que no responde ya a los medicamentos que se le están implementando, y una acidosis metabólica refractaria también.
Entonces, cuando decimos que hay dispositivos de asistencia ventricular, tenemos de bastantes clases. Hay dispositivos que van a apoyar el ventrículo derecho, como vemos ahí, están en azul, el Impel, el Tandem Curve, el ECMO veno-venoso, solamente apoyo del ventrículo derecho. Y los dispositivos de apoyo del ventrículo izquierdo, el ECMO veno-arterial, el balón de contrapulsación, el Impel, el Tandem Curve. Estos dispositivos que vemos ahí son todos de corta duración, ya vemos que hay también de larga duración. Generalmente se clasifican en dispositivos de corta y larga duración. Estos dispositivos de corta duración son básicamente extracorpóreos, que se van a utilizar en los Intermax más graves, en el 1, en el 2, que van a ser utilizados como terapia puente a algo, a una siguiente terapia. Generalmente no se utilizan como terapia de destino. Acá tenemos la clasificación, como ya dije, dispositivos de corta duración, dispositivos de larga duración. Los de corta duración van a ir desde días a semanas. Y los de larga duración, pues, van a durar hasta años, ¿no? En los de corta duración podemos ver el modo de implante, puede ser percutáneo o quirúrgico. El percutáneo es el balón de contrapulsación intraórtico, el catéter Impella, el Tandem Curve. Y el quirúrgico sería el ECMO y el Centrima. El ECMO también se puede implantar de manera percutánea. En los dispositivos de larga duración tenemos todos los que vamos ahí, pero del que vamos a conversar es del CARB-2, que es el que está aprobado tanto para terapia puente a trasplante como para terapia de destino. Entonces empezamos con el balón de contrapulsación intraórtico. A pesar de que su uso es controversial en el marco del shock, ya sea como una terapia puente o una terapia de recuperación o al trasplante cardíaco, continúa siendo el de más amplia utilización, puesto que su disponibilidad es mayor al compararlo con otros dispositivos. Es un implante que, el mismo implante de este dispositivo es menos complejo que de todos, es menos invasivo y presenta un menor riesgo de complicaciones. Puede mejorar la función cardíaca porque va a disminuir la poscarga y mejora la demanda de oxígeno por el miocardio. Tiene una principal desventaja, que es su incapacidad para reemplazar la función cardiopulmonar, tanto así sea parcial o total. ¿En qué consiste? Pues es un balón cilíndrico que se ubica en la aorta descendente, cercano a la arteria subclavia izquierda. Este sistema va conectado a una bomba externa a través de un catéter y consiste en el inflado del balón durante la sístole y su desinflado durante la diástole se infla, y se desinfla durante la sístole temprana. Esto va a permitir un aumento en el flujo de las arterias coronarias, va a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo, va a generar a su vez una disminución del consumo de oxígeno por parte del miocardio, aumentando el gasto cardíaco y reduce el estrés de la pared. Como ya dije, tiene bajas complicaciones, generalmente es isquemia de los miembros inferiores, isquemia renal, y la mortalidad es menos, también es mínima.